Vamos a ver entonces ahora, después que hemos hecho un par de ejercicios y vemos que la verdad no está difícil la resolución de la constante de equilibrio, simplemente saber interpretarlo, cómo distribuir las disociaciones de las moléculas proporcionalmente a todo lo que va a ser el producto. Vamos a ver otras expresiones de la constante de equilibrio, pero ya no solo con concentraciones. Mira, si nosotros hemos partido de una ecuación general, o sea, de una reacción general que era el coeficiente de A por A más B por B, y esto es una reacción reversible de C por C más D por D. Y nosotros decíamos que la constante de equilibrio era igual a la concentración de A, o sea, a la molaridad de A en A más por, o sea, está al revés, la concentración de C por la concentración de D por D entre los reactantes, que sería la concentración de A por la concentración de B por B. Yo tuve un poco de curiosidad para saber de dónde salía esta constante. Y no mucho por el curso, pero la constante de equilibrio sale a raíz de una constante de velocidad, una velocidad de reactantes y una velocidad de productos. Y en equilibrio, la velocidad de los reactantes con la de productos se igualaba, así que ahí generaba recién la constante de equilibrio. Esto no va mucho al curso, pero tiene que ver un poco de la lógica para poder entender cómo nacen las siguientes expresiones. Y bueno, como los químicos o como todos los científicos son muy curiosos, ya para este entonces existía una formulita que de aquí en adelante la vamos a ver bastante, y tal vez ya se vio en química 1, que era pavo ratón. Que era la fórmula general de los gases ideales, donde está la presión, el volumen, R, que es la constante general de los gases ideales, la temperatura en Kelvin, y N. Y este N era lo importante. ¿Por qué? Porque el N entre B significa la molaridad. La molaridad es la concentración que está en la constante de equilibrio. Así que a un patita se le ocurrió dividir B con N. Y nos generaba esto. ¿Y esto qué era? Esto era la concentración. Así que si la concentración yo la dividía con el resto de cosas en esta parte y la comenzaba a reemplazar y todo, me generaba una nueva expresión de la constante de equilibrio basada en la presión. Entonces, si nosotros la constante de equilibrio migramos, tendríamos otra expresión que era ya con P. ¿Y ese P de qué era? De las presiones parciales de cada molécula generada en la reacción. Esto es, por ejemplo, yo tuviera entonces la presión de C al coeficiente de C, la presión de D al coeficiente de D, la presión de A al coeficiente de A y la presión de B al coeficiente de B. Entonces, hasta aquí no hay mucho problema. ¿Cómo salió de acá hasta acá? Es un cálculo bastante grande que la verdad lo podría hacer, pero no compete al curso ya que no genera, no genera valor en este aspecto. Pero ya tendríamos entonces otra expresión para la constante de equilibrio, porque aquí también nos daba la constante de equilibrio. Pero esto vamos a llevarlo un poco más allá por el hecho de que a veces en estos ejercicios nos van a dar la constante de la presión y nos piden hallar la constante de equilibrio o cosas por el estilo, ¿no? Así que también ayudados con esta formulita y haciendo un montón de cálculos, nos salió otra fórmula que nos va a servir un montón. La constante de presión es igual a la constante de equilibrio por RT a la variación de N. Entonces, para masticar un poco bien esta fórmula, ya que vemos acá la presión, esta presión se iba con todo lo de la constante de presión, entonces nos quedaba RT. Este RT es lo que está acá. Y si es una variación de N, implica que sea factorizado en algún momento. ¿Pero qué es variación de N? Vendría a ser moles finales entre iniciales. ¿Y las moles dónde están? Están en los coeficientes. Así que una variación es todo lo final entre lo inicial. Así que sería C más D
menos A más B. Esto a simple vista ya nos da la variación de las moles. Así que si tenemos entonces una ecuación, por ejemplo aquí, ¿cuánto sería la variación de n? Sería 2 menos 4, o sea, nos sale menos 2, no importa si sale negativo. Tenemos ahí, y después R, tenemos que recordar que R tiene un montón de valores, pero nosotros vamos a usar el de 0.082 atmósfera litro mol Kelvin. Entonces, ¿qué nos dice esta unidad? Que vamos a tener que usar atmósferas, que vamos a tener que pasar todo a litros, es por eso que es importante que todo esto esté en litros, los moles que ya nos la dan, y que la temperatura esté en Kelvin. Y tenemos entonces esa formulita y la relación entre la constante de la presión y la constante de equilibrio, y para terminar vamos a hacer la constante de fracciones parciales, de moles parciales, que es Kx. Kx tiene que ver con las fracciones de las moles parciales. ¿Y cómo es esto? Vendría a ser X, por ejemplo, si estamos hablando de C, XC a la C por XD a la D entre XA a la A por XB a la B. Pero, profe, ¿qué es XC? Ejemplo, XC es la fracción de C, o sea, las moles de C entre las moles totales. Eso viene a ser la fracción, eso se le llama entonces fracción molar, por el hecho de que estamos hablando de fracciones parciales, o sea, es el porcentaje de las moles de una parte entre el total. Esto nos va a servir, vamos a recurrir usualmente a esta formulita cuando nos den fracciones molares. Y después la que siempre vamos a usar va a ser la relación entre la constante de presión con la constante de equilibrio, determinando la variación de los moles.